Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Trujillanófilo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual es la hidrostática. Es una rama de la ciencia que estudia los fluidos. Uno de los primeros científicos y más importantes, y algunos lo consideran el padre de la hidrostática, es Arquímedes, ¿no? Recordemos que hidro significa fluido y no agua como la mayoría piensa. Dicho esto, comencemos con el video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las principales ecuaciones que tenemos que conocer para trabajar con esta rama de la ciencia, ¿no? Vimos algunas en el video pasado de física básica y vamos a recordar acá un poco. El primero es la presión. Está dada de fuerza sobre área. La fuerza viene a ser en newtons y el área en metros cuadrados, ¿no? Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? O masa por gravedad, porque la gravedad es una aceleración. Es la aceleración de la Tierra, ¿no? La cual es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Luego tenemos la densidad, que está dada por este símbolo griego, si no me equivoco, la cual es masa sobre volumen. Y sus unidades son kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Si te dan en centímetros o otras unidades se tiene que transformar, ¿no? Y esas son las principales, ¿no? Vamos a borrar. Vamos a dibujar un recipiente con un poco de agua o un líquido cualquiera. El recipiente siempre va a buscar la horizontalidad. Perdón, el líquido siempre va a buscar la horizontalidad, ¿no? Acá tenemos una altura. Si se ve desde la superficie del agua se le denomina profundidad, ¿no? Profundidad. Pero si se ve desde la base, que normalmente es donde se trabaja la hidrostática, porque la presión viene desde la base hasta la superficie, se llama altura, ¿no? Ya tenemos que usar ya algunos términos, algunos artificios, si queremos desarrollar un problema. Ya sabemos si le ponemos, por ejemplo, altura 1, altura 2, ya le ponemos, ¿no? Altura H1 menos H2, ¿no? Son artificios para resolver un tipo de problema. Y la presión se genera desde este punto, ¿verdad? No, se genera desde arriba. Esta es la presión hidrostática y esta es la presión atmosférica. Si se quiere calcular, se tiene que sumar la presión hidrostática más la presión atmosférica. Acá tenemos un tubo en forma de U y acá están abiertas, ¿no? Acá si ponemos agua, la altura va a ser la misma, no importa el envase. Supongamos que el envase es así, ¿no? Sigue siendo la misma altura. Esto se llama efecto de vasos comunicantes. La altura va a ser H2 va a ser igual a H1. Y como ya vimos, voy a ponerlo por acá, presión es igual a fuerza sobre área. Pero en este caso también se trabaja la presión, se modifica un poco la ecuación. Y la ecuación es la siguiente. Presión es igual a densidad por gravedad por altura. En este caso, ¿no? Son dos columnas de agua, pero el líquido es el mismo. En este caso se pondría así, ¿no? Densidad 1 por altura 1 por gravedad es igual a densidad 2 por altura 2 por la gravedad. La gravedad no varía porque es la misma, ¿no? Normalmente las gravedades se anulan. Y acá se le suma la presión atmosférica. En ambas se le suma la presión atmosférica. Cuando existen los vasos comunicantes y hay un líquido o varios líquidos que predominan,
cuando hay la línea donde separa, por ejemplo, supongamos que acá hay aceite, otro líquido. Este punto donde divide las dos líneas se llama línea isobárica. Ya para tener la referencia se llama línea isobárica. Y si volvemos al ejercicio del frasco, del recipiente, hablamos de presión, ¿no? Hablamos de dos tipos de presión. Presión hidrostática y presión atmosférica. La presión se divide, tiene varias unidades como ser calculada, ¿no? Está las atmósferas, los bar, los PSI o PSI, los milímetros de mercurio, Hg mercurio, y lo que más vamos a trabajar es en pascales en este caso. Pascal. La presión atmosférica es 101.000 pascales o 101 kilopascales, ¿no? Ya. Y la densidad de los líquidos suele variar, ¿no? Por ejemplo, la del agua es 1000. La densidad del agua es 1000. ¿Qué quiere decir que sea 1000? Que 1000 kilogramos de agua ocupan un metro cúbico. ¿No? Un metro. En total esto tiene un metro cúbico. 1000 litros de agua ocupa, perdón, 1000 kilos o litros en este caso es lo mismo. Solo en el caso del agua, litros y kilos es lo mismo. Bajo esta propiedad de densidad de agua, podemos hacer algo loco, miren. Podemos pesar un litro de papas. Ay, se cayó. ¿Saben cómo podemos pesar un litro de papas? Obviamente las papas bien lavadas y secas. Tienes acá agua. Tienes que saber cuánta agua hay previamente. Supongamos que tenemos 3 litros de agua. Se puede obtener un litro de papas, por ejemplo. Mete las papas y el agua va a subir. Si te marca 4 litros el envase medidor, significa que tienes un litro de papas, ¿no? De papa. Obviamente no restando 4 menos 3 significa que la diferencia es la papa. Pero no es muy conveniente, ¿no? En el día a día, por eso se pesa mejor, se usa la balanza, ¿no? En el caso de Perú, la balanza con imán abajo. Y respecto a las presiones, tiene que ver mucho en la altura que vimos inicialmente. ¿Por qué? Porque mientras haya más presión hacia arriba o mientras más sea el punto bajo, mayor va a ser la presión. Acá va a ser la presión alta, ¿no? El agua va a salir así. Presión media, el agua va a salir un poco así. Y presión baja, el agua va a salir así, ¿no? Inclinándose más. Efectos parabólicos, sobre todo en esos puntos, ¿no? Por eso que cuando en una casa quieren instalar un tanque, ¿no? Acá está la casa. Se recomienda que sea lo más alto posible para que caiga con harta presión el agua, ¿no? Para que al momento que abras tu caño salga con harta presión. Por eso en un edificio los que viven en el último piso, en estos casos que hay escasez de agua, por ejemplo, en el norte del país y en la capital también me parece, si hay un tanque arriba, los que se benefician son los de abajo, ¿no? Por eso hay algunos que cuando viven arriba van y quieren sacar agua directo del tanque, ¿no? Porque no les llega casi nada. Y es por eso también que cuando compras tu bidón de agua, que te lo traen, ahorita están comprando un montón de estos bidoncitos, y te lo traen nuevecito, abres un poquito y sale un poco, pero ya no sale mucho, porque esto lo tienes que romper para que se incluya la presión atmosférica, para que salga con más fuerza y presión, ¿no? Ahora también vamos a hablar un poco del empuje,
¿no? El empuje, así como existe la presión atmosférica y la presión hidrostática, también existe el empuje del agua. Cuando vamos a la piscina a veces nos sentimos que flotamos, que no estamos quietos. O qué pasa cuando ponemos una madera o tecnopor, ¿no? Todo empuje depende de la densidad del cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esta es una tabla de madera, ¿no? Está sumergida a la mitad nada más, la parte sombreada. Y la ecuación del empuje es igual a densidad por volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Esta es la principal ecuación del empuje del agua. Dicho esto, vamos a hacer un par de ejercicios de lo que hemos visto hoy, ¿no? A ver, el primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Ejercicio 1. Vamos a resolver dos, ¿no? Este es el primero. Nos dice, dado el tubo en U de la figura, determinar la diferencia de altura entre los líquidos sabiendo que la columna A tiene una altura de 25 centímetros, la densidad del líquido de la columna es de 800 kilogramos sobre metro cúbico y que la columna B contiene agua con densidad 1000 kilogramos sobre metro cúbico. No debe ser agua esa porque esa es la densidad del agua. Ya, tenemos que determinar la diferencia de altura, nos menciona. Entonces, por el arte de la edición vamos a poner los datos de una vez y dibujar el ejercicio. Ya, a ver, tenemos acá, nos piden hallar la diferencia de alturas de los líquidos, ¿no? Esta es la línea isobárica. Este líquido es diferente a otro, ¿no? Y su densidad es distinta. La densidad del líquido A es 800 kilogramos sobre metros cúbicos y su altura es 25 centímetros, ¿no? Desde la línea isobárica. Y acá tenemos el líquido B, que su densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Lo primero que tenemos que hacer es igualar ambas presiones, ¿no? Entonces vamos a igualar presión 1 más presión atmosférica es igual a presión 2 más presión atmosférica. Las presiones atmosféricas se anulan y descomponemos esto, ¿no? Es densidad 1 por altura 1 por gravedad es igual a densidad 2 por altura 2 por gravedad. Las gravedades también se anulan, ¿no? Porque son iguales. Y nos queda esto de acá. Vamos a poner acá. Tenemos densidad 1. Sí la tenemos. Claro, es 800. 800 por la altura que es 25. Pero nos ponen 25 centímetros, ¿no? Tenemos que hacer una conversión en esa altura primero. Entonces convertimos acá, ¿no? Al toque. Esto no tiene nada que ver. Esto es lo de arriba. Convertimos estos 25. Ponemos que 100 centímetros son 1 metro. Esto lo multiplicamos por 25 centímetros. Entonces 1, 2 ceros se corren y es 0,25 metros, ¿no? Porque la unidad estándar es metros. Entonces esto es 0,25. Esto es igual ¿a qué? A la densidad de acá, que es 1000 por altura 2. Recordemos que lo que nos piden es esta altura menos esta altura. Entonces acá le podemos poner H1, H2, ya esta de acá, esta diferencia nos piden H1 menos H2. Esto nos piden, ¿ya? Ya, entonces acá resolvemos. Ya se anula un 0, se anula 2 ceros. 8 por 0.25 es 2. 2 es igual a 10 por H2. Esto pasa a dividir y H2 es igual a 2 sobre 10. Mitad, mitad, 1, 5. H2 es igual a 0,2. ¿No? Por lo tanto, H1 menos H2 es igual a 0.25 menos 0.2, 0.05 metros o 0,2
o 5 centímetros, ¿no? Esta es la respuesta. Ahora pasamos a este segundo problema, el cual elegí porque me pareció muy chévere, fácil de entender e interesante, ¿no? Nos dice, ¿qué volumen mínimo de madera de densidad 800 kilogramos sobre metros cúbicos, es necesario para mantener enteramente sobre la superficie del agua a una persona de 80 kilos? ¿No? Entonces lo que nos piden es esto. Esta es la superficie del agua, puede ser una piscina, ¿no? Que no es caudalosa. Y nos piden cuál es el peso, cuál es la densidad mínima que debe tener esto. O el volumen mínimo, perdón. ¿Cuál es el volumen mínimo? Volumen nos piden, ¿no? Esto tenemos que hallar. El volumen mínimo de madera, o sea, de la madera. El volumen mínimo de la madera para que la persona de acá esté los pies a flote con la superficie. O sea, para que sea como Jesucristo. Y nos dan los datos de que la densidad de la madera es igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Y también nos dan el dato de con la superficie del agua, y que la persona pesa 80 kilogramos. Ya, esos datos nada más me parece. Sí, solo esos datos, madera 800, sí, eso. Ya está. Entonces nos piden que esté en equilibrio. Recordemos que estos tienen un peso. La madera tiene un peso y tiene un peso. La madera tiene un peso y la persona tiene un peso. Pero el agua también tiene una fuerza, que es el empuje. Entonces debemos equilibrar, ¿no?, el empuje con los pesos. Para eso el peso le vamos a poner de nomenclatura o de abreviatura W, ¿no?, que es weight en inglés. Y lo que tenemos que hacer es igualar el empuje a los pesos, ¿no? Empuje es igual a peso de la madera más el peso del humano. Entonces, empuje es igual a densidad por volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Esto es igual a el peso de la madera, no sabemos, entonces ponemos masa de la madera por gravedad más el humano. Si nos dicen 80 por 10, que vamos a considerar la gravedad 10, es 9.81, pero casi siempre se trabaja por 10, ¿no?, por facilidad un poco. Entonces, si seguimos resolviendo, sería empuje es igual a densidad por volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Esto es igual a ambos pesos, ¿no? El peso de la madera no lo sabemos, por eso ponemos m por g, que es la gravedad. Masa por gravedad. Más nos dicen que acá es 80 por la gravedad, ¿no? Entonces, esto se factoriza y se van las gravedades. Nos queda densidad por volumen de cuerpo sumergido, ¿no?, es igual a la masa de la madera más la masa de la persona. Ya, pero la masa es igual a densidad por volumen, en este caso volumen del cuerpo sumergido, porque es la madera, ¿no? Y ponemos acá densidad por volumen del cuerpo sumergido es igual a densidad por volumen del cuerpo sumergido más 80. Pero esta densidad es la densidad de la madera y esta densidad es la densidad del líquido, para no confundirnos. Entonces, la densidad del líquido ya se sabe que es 1000, porque es el agua, nos menciona, ¿no? Es agua. Entonces ponemos acá 1000. ¿Ya? Y la densidad de la madera, si nos mencionan, 800, miren. 800. Entonces, tenemos 1000 por volumen del cuerpo sumergido es igual a 800 por volumen del cuerpo sumergido más 80. Pasa a restar. Entonces nos quedaría 1000 menos 800. Sería 200 por volumen del cuerpo sumergido es igual a 80. Por lo tanto, la respuesta es el volumen del cuerpo sumergido, o sea, el volumen de la madera, es igual a 80 sobre 200. Se va un 0, se va un 0,
Mitad 4, mitad 10, mitad 2, mitad 5 es igual a 2 quintos, ¿no? Muestra la calculadora. Y el volumen es igual a 0,4 metros cúbicos, ¿no? El volumen de la madera. Y eso sería todo. Estoy sudando bastante porque hace demasiado calor. Suscríbanse por favor, denle like y compartan.